Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde en las charlas abiertas de la facultad. Bueno, estamos acá con Santiago Restrepo, profesor del Departamento de Literatura, y yo, Darío Velandia, profesor del Departamento de Historia del Arte. Vamos a tener una charla sobre el Quijote y las Meninas. Les voy a compartir pantalla para que por favor nos digan si están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Sí ven la presentación? Ahí se ve Darío. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, como les comentaba, hoy les vamos a hablar sobre las Meninas y el Quijote en esta charla que titulamos Metaficción en las Meninas y el Quijote. Muy brevemente, pues nos vamos a presentar para quienes no nos conocen. Yo soy Darío Velandia, soy doctor en Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. Actualmente soy profesor asociado del Departamento de Historia del Arte en la Universidad de los Andes y mis áreas de interés son los estudios de cultura visual en modernidad temprana y arte religioso. Bueno, soy autor de un libro reciente que se titula Destrucción y culto, política de la imagen sagrada en América y España. Y Santiago Restrepo es doctor en Filología Española y maestro en Lengua Española y Literatura Hispánica de la Universidad Autónoma de Barcelona y se graduó como literato de la Universidad de los Andes. Sus intereses principales se centran en el estudio histórico y genérico de la literatura, con especial énfasis en la española de los siglos XVI y XVII, así como en crítica textual, crítica material y ecdótica. Muy bien, sin más preámbulo, entonces pues vamos a hablarles sobre estas dos obras maestras del siglo de oro español y de la literatura y la pintura occidental y universales a partir de lo que hemos denominado la metapintura y la metanovela. Es decir, básicamente estas palabrotas a lo que se refieren es una pintura que habla sobre la pintura y una novela que habla sobre la novela, ¿no? Tienen muchísimas cosas en común estas dos obras. No solamente pues comparten un tiempo y un espacio, no solamente comparten, digamos, un interés por romper los límites de sus propias disciplinas, sino que sobre todo, y a nuestro modo de ver, algo que las relaciona de una manera muy íntima es esa idea de autorreflexionar, ¿no? De reflexionar sobre sus propias disciplinas, es decir, lo que hemos denominado con Santiago, ese arte de la autorreflexión. Entonces, a partir un poco de esta idea de cómo tanto el Quijote reflexiona sobre la novela en su novela El Quijote y cómo Velázquez reflexiona sobre el arte de la pintura y los límites de la representación en la pintura. Y tal vez eso es una de las razones por las cuales han fascinado tanto estas obras a lo largo del tiempo, ¿no? Continúan siendo obras abiertas con múltiples interpretaciones que nos siguen pues cuestionándonos, ¿no? Nos siguen formulando preguntas. Pues vamos a adentrarnos un poco en esta interpretación, un poco a partir de esta idea. Y como introducción quería compartirles esta cita de Borges, que dice: ¿por qué nos inquieta que Don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa. Tales inversiones sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores, podemos ser ficticios. Muy bien, con esa frase entonces le doy la palabra a Santiago para que nos hable un poco sobre el Quijote y esta idea de la autorreflexión de la novela en el Quijote. Gracias, Darío. Bueno, yo voy a cerrar además mi fragmento también hablando de Borges, pero con unas palabras que pondrán el énfasis en otro de los grandes temas del Quijote, que es la amistad, ¿no? Mal que bien, el Quijote es una novela que desde luego reflexiona sobre la novela, que reflexiona sobre la ficción, que se va a meter con problemas teóricos y poéticos de su medio, pero además que va a reflexionar o que va a poner en escena, y utilizo una expresión típica del teatro, porque Cervantes era ante todo un hombre de teatro y le interesaba especialmente, y los rasgos teatrales en el Quijote se ven un montón, mm, pero decía que pone en escena dos amigos que en última instancia se cuentan historias, ¿no? El Quijote es una novela sobre
la necesidad de contarse historias, de narrarnos a nosotros mismos el mundo, de cómo nuestras experiencias y nuestra vida al final se filtra a través de ese lenguaje. Entonces, por eso he titulado esta parte de la exposición como El Quijote en el Quijote, y ya veremos cómo se crea una especie de cajas chinas donde además se va a romper la realidad que nos plantea la novela en su primera parte. Darío, gracias. Lo primero que encontramos y el dato básico que todos ustedes conocen, porque además esto es fantástico, no hace falta que nadie haya leído El Quijote para que sepa de qué va la obra. Todos saben que Don Quijote es ante todo y en primera instancia un lector, ¿no? Un gran lector. Y no puedo hablar del Quijote sin leer fragmentos del Quijote, y me gustaría que lo escucháramos, además que es una novela supremamente oral. Entonces nos va a decir el narrador en el primer capítulo del Quijote: en resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Y acá ya tenemos el núcleo del Quijote y digamos que el puntapié inicial y el motivo que da pie a toda la narración. Tenemos a un lector como muchos de nosotros, que lee toda la noche o todo el día, pero además un lector que se embebe tanto en esta ficción que pierde la noción de algo fundamental, y es qué es realidad y qué no lo es, ¿no? Y qué es ficción. Empezamos a ver entonces desde el primer capítulo del Quijote un mundo poroso, un mundo donde la ficción va a tener consecuencias en la vida. Y hay que tener en cuenta además que este punto de partida es similar al nuestro, es decir, Don Quijote es como nosotros, lector, lector de un mundo de ficciones. Darío. Y bueno, empieza a narrarnos un historiador que va a los archivos como Darío Velandia, que busca cuáles son sus fuentes, las contrasta. Hay algo fantástico, y es que, y esta frase se la saben todos ustedes: en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y es un historiador que de repente no se acuerda del nombre, no se acuerda del tiempo, pero además no sabe con certeza cuál es el nombre de pila de Don Quijote, digamos su nombre civil, ¿no? Va a elucubrar si es Alonso Quijana, Quijada. Nos va a tocar esperar hasta el último capítulo de la segunda parte para que Don Quijote dé una especie de punto final y diga que es Alonso Quijano el bueno a secas. Pero con todo, esta narración, decía este historiador, en un momento dado se queda con el manuscrito inacabado. Es una escena fantástica en el capítulo 8 en el que Don Quijote se va a enfrentar contra un enemigo, tiene la espada levantada y en el momento de la acción se quiebra y se pierde. Hasta ahí llega el manuscrito. Por lo tanto, empieza a complejizarse y empezamos a encontrar una segunda trama en la novela, que ya no es solamente Don Quijote y lo que le pasa a ese señor que leyó tanto que se le secó el cerebro, sino que es la historia de cómo se va escribiendo y cómo se va reconstruyendo la novela. Es decir, la novela hace novela su misma construcción. Y entonces acá escuchamos a este historiador que se ha quedado en ascuas y dice, se va a un mercadillo en Toledo y escucha a alguien leer Dulcinea del Toboso. Quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapachos que contenían la historia de Don Quijote. Con esta imaginación le di priesa que leyese el principio, y haciéndolo así, volviendo de improviso el arábico en castellano, dijo que decía:
Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo. Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recibí cuando llegó a mis oídos el título del libro, ¿no? Esto es además clásico que no hago y que mi papá siempre me regaña porque muestro las ganas cuando quiero comprar algo y saltándosele al cedero compré al muchacho todos los papeles y cartapachos por medio real. Ya en el capítulo 9 empezamos a ver entonces una primera aparición del texto del Quijote dentro del Quijote. Y es de este texto arábigo de Cide Hamete Benengeli que va a pasar por las manos de un traductor y además va a pasar por las manos de una especie de editor, todos comentándose las historias, que tenemos esta especie de collage de voces narrativas que van construyendo la historia. Ojo, de nuevo, siempre comentada desde un mundo superior que mira ese mundo de la ficción a través de manuscritos. Y como les decía, acá les traigo un ejemplo donde se pueden escuchar todas estas voces y cómo se diferencian a lo largo de la obra. Creo que el episodio, y voy a pasar a la segunda parte, eh, es paradigmático precisamente porque las voces narrativas se van a separar unas de otras, pero además vamos a ver dos versiones, o vamos a ver en realidad tres versiones del mismo hecho. Los pongo en contexto. Don Quijote va por el campo con Sancho, se encuentran a un señor que lleva un león en una jaula y Don Quijote lo quiere enfrentar. Y dice el texto: y es de saber que llegando a este paso, el autor de esta verdadera historia exclama y dice, acá hay una voz, ¿no? Y cede la voz a otro, al autor. Oh fuerte y sobre todo encarecido, animoso Don Quijote de la Mancha, espejo donde se pueden mirar todos los valientes del mundo. El tono es elevado, altisonante y además, pues desde luego, heroico. ¿Con qué palabras contaré esta tan espantosa hazaña? ¿Con qué razones la haré creíble a los siglos venideros? ¿O qué alabanzas habrá que no te convengan y cuadren, aunque sean hipérboles, sobre todos los hipérboles? ¿No? Lo más de lo más. Eh, Tenemos esa primera voz del autor que mira a Don Quijote desde abajo, que lo muestra como un héroe fantástico y estupendo. Hasta aquí llegó el extremo de su jamás vista locura, dice la otra voz. Pero el generoso león, ojo, el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte, como se ha dicho, volvió las espaldas y enseñó sus traseras partes a Don Quijote, y con gran flema y remanso se volvió a echar en la jaula. Cambia por completo, ojo, no solo la voz, sino la perspectiva. Ahora, esta voz narrativa mira desde arriba y el generoso y el grande es el león, que desde luego Don Quijote le parece tan insignificante que le muestra el trasero y se vuelve a echar. No hay nada. Pero magnífica es la versión que da Don Quijote. Ojo, Don Quijote, ese que creemos que todo lo engrandece, pues acá miren el estilo que utiliza. Así es verdad, respondió Don Quijote. Cierra, amigo, la puerta y dame por testimonio en la mejor manera que pudieres. Ojo, pon el énfasis en cómo se debe contar lo que aquí me has visto hacer. Conviene a saber. Como tú abriste al león, yo le esperé. Él no salió, volvíle a esperar, volvió a no salir y volvió hacia acostar. Miren que acá Don Quijote nos ofrece una versión de los hechos llana, monda, como diría en el prólogo a la primera parte del Quijote, desnuda, donde está una relación de los hechos sin ningún énfasis, contrario a los énfasis que ponían las voces narrativas. Y acá empezamos a ver también ese contraste y ese magnífico juego del Quijote, donde siempre van a variar estas perspectivas, donde Don Quijote no siempre va a hablar así, donde los narradores no siempre van a hablar así, pero en últimas, el quid de la novela está en cómo se cuentan ciertos episodios y cómo el lenguaje se adapta y da una versión de los hechos particulares.
Y bueno, como ustedes recuerdan, la primera edición del Quijote es de diciembre de 1604. Acá en la imagen pueden ver una foto de la Princeps que tiene fecha de 1605, simple y llanamente por cuestiones, digamos, publicitarias. Si se le ponía la fecha en que se publicó, al año siguiente se iba a volver un libro viejo, por lo tanto sale con fecha de 1605. La segunda parte del Quijote tarda aproximadamente 10 años en salir. Recuerden que además Cervantes guarda silencios literarios muy prolongados. Mm, y lo fantástico, y les traigo acá la foto de la Princeps, es porque los primeros capítulos de la segunda parte del Quijote nos depara una sorpresa genial. La sorpresa es que, como ustedes saben, Don Quijote sale a vivir sus aventuras en la primera parte con la ilusión de que un sabio encantador escriba sus hazañas, ¿no? Ese es, digamos, que el ideal de todo gran héroe, que se narren, que los poetas canten sus hazañas. Así lo hace Don Quijote, y después de estar un mes en la casa, que lo han traído enjaulado sus amigos, que no son tan amigos del cura y el barbero, pues ha estado cuidándose. Y de repente aparece Sancho y le cuenta lo siguiente, una información que nos va a destruir el mundo, que nos lo va a romper. Anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar en Salamanca, ¿no? En los Andes. Hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida, me dijo que andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y dice que me mientan a mí en ella con mi mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras cosas que pasamos nosotros a solas. Ojo, esto es el horror, ¿no? Que me dice cruces de espantado, ¿cómo las pudo saber el historiador que las escribió? Yo te aseguro, Sancho, dijo Don Quijote, que debe de ser algún sabio encantador el autor de nuestra historia, que a los tales no se les encubre nada de lo que quieren escribir. ¿Y cómo? Dijo Sancho, si era sabio y encantador, pues según dice el bachiller Sansón Carrasco, que así se llama el que dicho tengo, que el autor de la historia se llama Cide Hamete Berenjena. Desde luego, Sancho, que siempre se equivoca con las palabras acá, distorsiona por completo el nombre de nuestro autor árabe, pero lo interesante es que un elemento de nuestra vida, de nuestro mundo, como es esa Princeps que vemos al lado izquierdo, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es ahora un objeto de la ficción. Y no solamente es un objeto de la ficción, sino es un objeto que va a cambiar por completo la vida de Don Quijote y de Sancho. Va a cambiar por completo la dinámica en que ellos se muevan, porque si en la primera parte se encuentran con una gente desprevenida, que se encuentra estos dos señores que van por ahí jugando a los caballeros, pues en la segunda parte se van a encontrar lectores de su obra, ¿no? Y todos los personajes, o la gran mayoría de los personajes secundarios que se crucen en el camino de Sancho y de Don Quijote a lo largo de toda la segunda parte, son ante todos lectores del Quijote y se han encontrado con su héroe, ¿no? Algunos se portarán muy mal, ya los invito a que la lean, pero otros no tanto. Y el punto entonces es que en la ficción empieza a aparecer gente que es, digamos que, equivalente a nosotros, por lo menos en función. Ellos son lectores del Quijote como nosotros. Y acá es donde se nos abre esa paradoja tan borgiana con sus laberintos y sus espejos de si los personajes de ficción son como nosotros y se leen entre ellos, pues ¿será que nosotros somos entes de ficción? No lo sé. Como sea, se nos rompe el mundo y en ese espacio que era un mundo de caballerías, ahora encontramos objetos del nuestro, Darío. Y desde luego Cervantes, la gran maestría de Cervantes es que lo convierte todo en literatura, todo, todo, absolutamente todo. En la primera parte se le olvida contar
o quita del manuscrito cómo se le perdió el burro a Sancho y cómo lo recuperó, pues en la segunda parte Sancho Panza lo va a comentar a propósito del libro y de los oídos del autor, de los olvidos, perdón. Pero además, como todos ustedes saben, se publicó en 1614 un segundo tomo del Ingenioso Hidalgo, que no es de Cervantes, sino de un señor que se hace llamar Avellaneda y que no sabemos quién es. Pues bien, ese hecho histórico también aparece en la novela y desde luego pues Cervantes lo va a combatir de varias maneras, o Cervantes no, Don Quijote más bien, que se entera que se publicó ese libro y que por lo tanto decide no ir a Zaragoza como tenía planeado desde la primera parte y como nos había anunciado el narrador, sino que va, grata sorpresa para Don Quijote, mejor a Barcelona, ¿no? Y allá conoce el mar. El caso es que de camino a casa, ¿sí? A su lugar del que vienen, se encuentran a un personaje del Quijote de Avellaneda y le hacen jurar y le hacen firmar ante notario que esos que conoció no son Don Quijote y Sancho, sino que ellos son los verdaderos. Y este es el argumento fantástico de Sancho. Ese Sancho que vuestra merced dice, señor gentilhombre, debe de ser algún grandísimo bellaco, frión y ladrón juntamente, que el verdadero Sancho Panza soy yo, que tengo más gracias que llovidas, y si no, haga vuestra merced la experiencia y ándese tras de mí por lo menos un año, y verá que se me caen a cada paso, y tales y tantas que sin saber yo las más veces lo que me digo, hago reír a cuantos me escuchan. Y el verdadero Don Quijote de la Mancha, el famoso, el valiente y el discreto, el enamorado, el desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y huérfanos, el amparo de las viudas, el matador de las doncellas, el que tiene por única señora la sin par Dulcinea del Toboso, es este señor que está presente, que es mi amo. Todo cualquier otro Don Quijote y cualquier otro Sancho Panza es burlería y cosa de sueño, ¿no? Dentro de la ficción, los personajes discuten sobre su realidad, sobre su veracidad, sobre su autenticidad, Darío. Y ya solamente para concluir esta parte del Quijote, también a la sazón de la publicación del primer tomo que aparece en el tiempo de la ficción, nos va a decir Sansón Carrasco en unas palabras que siguen siendo absolutamente ciertas hoy. Y dice, el Quijote es una obra tan clara que no hay cosa que dificultar en ella. Los niños la manosean, los mozos la leen, los hombres la entienden y los viejos la celebran. Y finalmente es tan trillada y tan leída y tan sabida de todo género de gentes que apenas han visto algún rocín flaco cuando dicen allí va Rocinante. Y los que más se han dado a su lectura son los pajes. No hay antecámara de señor donde no se haya un Don Quijote. Unos le toman si otros le dejan. Estos le embisten y aquellos le piden. Y como decía, no hay verdad más cierta en el libro, porque todavía hoy, y el gran Leo Spitzer lo decía, el Quijote es ante todo en Europa un libro para niños. Es un libro tremendamente cómico, es un libro que si superamos la pequeña dificultad del lenguaje de ciertos pasajes, eh, jugará con nuestra realidad, nos la mostrará porosa y desde luego nos hará pensar cosas como la que sugería Borges y que citaba Darío al comienzo de esta charla. Darius. Muy bien. Bueno, pues 40 años, casi 40 años después de la segunda publicación o de la publicación de la segunda parte del Quijote, en Madrid también, pero en un contexto mucho más íntimo, en la corte de Felipe IV, en el Real Alcázar, Velázquez va a pintar una obra muy enigmática, ¿no? Hoy en día la conocemos como Las Meninas o La familia de Felipe IV, y es una obra que nos sigue, como les decía en la introducción de esta charla, nos sigue generando muchísimas preguntas, ¿no? Hay un misterio detrás de esta pintura. Tal vez el misterio básicamente radica en qué está pintando el pintor, en cuál es la pintura dentro de la pintura, y nos ha hecho, pues, a lo largo de la historia, plantearnos distintas respuestas a esa pregunta, a ese misterio.
Estas son algunas, y quería iniciar con esto, algunas de las frases más famosas en torno a la interpretación de la pintura, frases muy cortas pero sustanciosas. La primera, Luca Giordano, pintor italiano que llega a la corte de Carlos II, hijo de Felipe IV, y cuando ve la pintura de las meninas, dice: las meninas son la teología de la pintura, ¿no? Una frase que alude directamente a la idea de cómo esta pintura habla sobre la pintura, ¿no? Y la segunda es la de Théophile Gautier, que en el siglo XIX, en Francia, también dejándose asombrar por las meninas, ya desde una perspectiva que tiene que ver con el realismo decimonónico francés, se pregunta dónde está la pintura, ¿no? Aludiendo a la maestría que alcanzó Velázquez para representar la realidad, ¿no? Como la cúspide de lo que podríamos denominar esa escuela pictorista que comienza, o colorista, que comienza en Venecia con Tiziano y que va a continuar Rubens, los dos grandes maestros de Velázquez, y que funciona sin lugar a dudas, o Velázquez es un gran referente para lo que será el impresionismo francés en el París del siglo XIX. Con esas dos frases como introducción, pues los invito entonces a adentrarnos en la complejidad de esta representación, de esta pintura sobre la pintura, a partir de tres elementos que considero fundamentales. El primero es el cuadro dentro del cuadro, o podríamos decir los cuadros dentro del cuadro, porque hay más de un cuadro. El segundo es el espejo que funciona, así como Santiago nos mostraba en el Quijote en algunos pasajes, como a partir de estos recursos literarios, Cervantes nos rompe los límites de la ficción, ¿no? Asimismo, en este cuadro, el espejo rompe los límites de esa representación, de esa ficción, y nos involucra como espectadores, así como Cervantes nos involucraba como lectores, nos involucra como espectadores en la pintura, ¿no? En ese espacio ficticio que es el mundo representado. Y es un juego de cierta manera muy barroco, ¿no? Jugar constantemente con romper esos límites, con ver dónde se puede encontrar las fisuras entre el mundo que divide lo real de lo ficticio. Y por último, un elemento que tiene que ver con los gestos, con una retórica visual, y es el de las miradas, que creo es fundamental para entender la magia y el misterio de la pintura. Bueno, antes de entrar a mirar el cuadro o los cuadros dentro del cuadro, quiero que entendamos que esta pintura funciona como una especie de fotografía. En ese sentido, entra, y esto creo que es importante entenderlo para una buena interpretación de ella, entra a ser parte de lo que se conoce como el género del retrato colectivo. Aquí les pongo otro ejemplo de retrato colectivo contemporáneo a las meninas, que seguramente muchos de ustedes conocen, que es la Ronda de la Noche de Rembrandt. Y el retrato colectivo, pues básicamente lo que hace es ubicar a un grupo de personas que tienen alguna afinidad o que comparten algo en un mismo espacio de representación. Por lo tanto, es una especie, y me gusta verlo también de esa forma, es una especie de instantánea, ¿no? En donde se está congelando un momento, y es un momento íntimo, y esto también es fundamental para interpretar bien la pintura, porque Velázquez la pinta en la intimidad de su relación con la corte, y específicamente en la intimidad de su relación con Felipe IV. De hecho, el espacio para el que Velázquez la pinta es el despacho o la oficina de Felipe IV, lo cual nos muestra ya que es una pintura que se realiza para ser vista por pocos, y ese carácter íntimo es clave para la interpretación que doy de esta obra. Estos son los personajes que aparecen. En la izquierda encontramos al pintor Diego Velázquez, después María Agustina Sarmiento de Sotomayor, que es junto con Isabel de Velasco, estas dos jóvenes que son las meninas, son las damas de compañía, de ahí el nombre de la pintura, se les decía las damas de compañía en portugués meninas. La infanta Margarita, que es la hija de Felipe IV y Mariana de Austria, quienes aparecen reflejados en el espejo, en la parte de atrás del cuadro, en esta pared. Aparece José Nieto, quien es el aposentador de la reina, ocupa la misma posición que tenía Diego Velázquez con el rey Felipe IV, además de ser el pintor de cámara, el pintor principal de Felipe IV era su aposentador. Ahorita vamos a ver un poco por qué es importante ese rol o qué función cumplía el aposentador dentro de la corte. Marcela de Ulloa y Diego Ruiz Ascona, quienes son los educadores de la infanta Margarita.
Mario Árbola y Nicolásito Pertusato, que son lo que se conocía en la época como los bichos de palacio, son estos bufones, ¿no? Personajes fundamentales dentro de las cortes. Y estos personajes, fíjense ustedes, todos los que aparecen acá, a excepción de Diego Velázquez y José de Nieto, son, y obviamente Felipe IV y Mariana de Austria, son parte del séquito de la infanta Margarita, ¿cierto? Tenemos hasta el nombre del el perro, se llama León. Entonces, es una fotografía, ¿cierto? Es una fotografía con personajes de carne y hueso en un espacio real, estamos en una estancia del Real Alcázar. Aquí les muestro, simplemente como para empezar a crear un poco conexiones con otras pinturas, en las que también se hace referencia a la pintura dentro de la pintura, y que de cierta forma podemos pensar, sobre todo las dos del extremo, estuvieron completamente influenciadas por las meninas. La de Luca Giordano, esta alegoría de Rubens, perdón, este Rubens pintando la alegoría de la paz de 1660, la pinta en un momento en el que ya ha visitado España. Bueno, esta obra de Vermeer, muy famosa, El arte de la pintura, en donde acá, y en estas dos, a diferencia de las meninas, los pintores sí nos deciden revelar, nos revelan, mejor dicho, lo que están pintando, ¿cierto? En el caso de Vermeer, pues es el inicio de un retrato de la musa, esta alegoría de la historia, y en el caso, pues, de Giordano nos muestra a Rubens pintando su famoso cuadro, La alegoría de la paz. Goya, en una cita mucho más directa a Velázquez y 200, casi 200 años después, realiza también un retrato colectivo, en este caso de la familia de Carlos IV, ya los Borbones, y también nos oculta su cuadro. Muy bien, ¿qué implicaciones tiene? Y me voy a ir para atrás un segundo. ¿Qué implicaciones tiene entonces el cuadro dentro del cuadro? ¿Cuántos cuadros dentro del cuadro encontramos? Realmente hay muchos. Por cuestión de tiempo no me quiero adentrar en estas obras que vemos en la parte de atrás, ¿no? No quiero profundizar en eso, aunque son muy importantes también para entender un poco la idea de la competencia y la legitimidad de la pintura, porque en estas está citando directamente a Rubens, quien es, como les decía, su maestro, pero también su gran competidor, con quien Velázquez está compitiendo. Pero me quiero centrar en la obra que nos decide ocultar, que es este lienzo, que aparece volteado, ¿no? Y en el cual Velázquez está trabajando en ese preciso instante. Ese misterio que nos abre preguntas o nos plantea distintos cuestionamientos con respecto a qué puede ser lo que Velázquez está pintando, pues ha dado distintas respuestas a lo largo de la historia, ¿no? Algunas interpretaciones, por ejemplo, nos dicen que lo más seguro es que Velázquez esté pintando a Felipe IV y a Mariana de Austria. Esto permite una doble posibilidad. La primera es que el espejo realmente esté reflejando la pintura como tal y no a los personajes que están afuera del cuadro. Esto lo defienden autores como Fernando Marías, por ejemplo, y Jonathan Brown. Otras interpretaciones nos dicen que Velázquez está pintando las meninas, es decir, que el cuadro que está pintando es el propio cuadro en el que se está pintando él mismo. Esto pues jugaría muchísimo también con este romper los límites de la ficción, con estos juegos muy complejos y podríamos decir incluso retorcidos del barroco, ¿no? En donde las meninas se está pintando a las meninas. Esto se ha argumentado, justificado por el tamaño del lienzo, que es de las mismas dimensiones que el tamaño de las meninas, también por los colores que aparecen en la paleta que tiene Velázquez en su mano, que son los mismos colores que aparecen en el cuadro. Y por último, se ha planteado la posibilidad de que Velázquez esté haciendo un retrato de la infanta Margarita, ¿no? Que lo que él está pintando realmente es la infanta Margarita. Lo cierto es que se nos presenta un pintor en un momento en el que no está, digamos, no está en ese ejercicio práctico de una pincelada, dándole una pincelada al cuadro, sino que está observando algo que lo distrae en algún momento, ¿cierto? Y ahí es donde podemos empezar a entender un poco el juego de las miradas al que ya vamos a ir. Antes de eso, quería hablarles también del espejo, ¿no? Como les decía en un principio, aquí el espejo nos plantea unas preguntas interesantes. La primera es de qué manera el espejo amplía o altera los límites de la representación. ¿Por qué? Porque el espejo nos abre algo que el cuadro no nos está mostrando. Y eso que nos abre es nuestro espacio como espectadores. De cierta forma nos ubicamos en el lugar de Felipe IV y Mariana de Austria.
Ellos serían unos personajes entonces que funcionarían como una especie de alter ego de nosotros los espectadores, ¿no? Y ese es el otro mundo que se nos abre, el que contempla la obra. Y en ese sentido, pues evidentemente nos sentimos nosotros como espectadores identificados también o incluidos dentro de ese espacio ficcional. Esta idea del espejo, y aquí hay un referente clarísimo que quiero mencionarles, está en esta pintura de Jan van Eyck, una pintura de 1434, hoy en día se encuentra en la National Gallery de Londres, pero en el momento en el que Velázquez pintó Las Meninas, esta pintura se encontraba en la colección real de Felipe IV. Por lo tanto, era una pintura que Velázquez conocía perfectamente y sobre la cual tal vez se inspiró para realizar Las Meninas e incluir el espejo en Las Meninas. En este caso tenemos un espejo cóncavo, ¿no?, que Jan van Eyck ubica también en la pared posterior de su representación, y en la parte de arriba pone su firma, donde dice Jan van Eyck estuvo aquí y la fecha. El reflejo del espejo nos muestra a dos personajes, uno de ellos es el pintor, es Jan van Eyck, corroborando lo que dice esa frase de Jan van Eyck estuvo acá, y a diferencia, digamos, de Las Meninas, en donde se muestra, en donde el pintor está dentro de la representación y lo que se muestra afuera es tal vez la esencia o el contenido más importante, en este caso el rey y la reina, aparecen en un fuera del cuadro. En el caso de Jan van Eyck, el que aparece fuera del cuadro es el pintor, ¿no? El pintor aparece en esos límites afuera de la ficción, ¿no? Como debe ser al final. El que está jugando al no debe ser es Velázquez, ¿cierto? Está incluyendo al pintor en el espacio en el que el pintor no debe estar. Pero, ¿por qué lo hace? Y eso es a lo que quiero llegar. Muy bien. El tercer elemento fundamental para entender esta obra, a mi modo de ver, son las miradas. Como les decía, esto tiene que ver con una retórica de los gestos, un manejar muy bien el lenguaje pictórico y específicamente de los retratos. Debemos pensar que Velázquez era sobre todo un retratista. Su carrera pictórica, si bien va a incursionar en diversos géneros, pues sobre todo se basa en la retratística como pintor de corte. Y sin lugar a dudas fue un pintor que alcanzó unos niveles de maestría realmente impresionantes en cuanto a la retratística se refiere, y específicamente, a mi modo de ver, en la manera en la que conecta con el personaje retratado, ¿no? Y cómo nos hace conectar también como espectadores con ese personaje retratado. Tal vez un muy buen ejemplo para adentrarnos en esto que digo y en el vínculo, incluso emocional, que uno puede llegar a crear como espectador con los personajes retratados de Velázquez, están en sus famosos retratos de los bufones, ¿no? En donde encontramos a un Velázquez muy humano, muy sincero, y que genera estos vínculos íntimos entre el espectador, el pintor y quien es retratado. En este caso, las miradas, y a partir un poco de una lectura, una interpretación que hace Foucault de esta pintura en el primer capítulo de su libro Las palabras y las cosas, en la que Foucault nos da a entender que el centro del cuadro son los personajes ausentes, es decir, Felipe IV y Mariana de Austria, que más allá de que estén ausentes, de que no estén en ese espacio y que solamente se nos deje ver o se nos los deje ver por medio del reflejo del espejo, ellos siguen siendo el centro, porque ellos son los que congelan la escena, porque todos esos gestos, esa instantánea que toma Velázquez, la toma en el momento preciso en el que ellos están haciendo su aparición en la estancia. Y por lo tanto, ese juego de miradas que genera Velázquez está, de cierta manera, implicando que el centro siguen siendo los reyes, ¿no? Y legitimaría, por decirlo de alguna manera, ese acto, podríamos decir, un poco rebelde del pintor de dejar por fuera a los personajes jerárquicamente más importantes, ¿no? Los dejo por fuera, pero en todo caso, por medio de este gesto o esta retórica de las imágenes, de las miradas, ellos siguen siendo el centro. Todo gira en torno a ellos. Todo se congela en el momento en el que ellos irrumpen en la escena. Sin embargo, yo propongo una lectura distinta. Y para mí el centro de este cuadro no son los reyes como lo plantea Foucault, sino que el centro de este cuadro es Velázquez, es el pintor. Porque esta pintura, más que ser un retrato de la familia real, es una pintura sobre la pintura.
Es una pintura sobre la nobleza de la pintura. Es una pintura que incluye al pintor en un grupo selecto, el grupo del séquito de la infanta Margarita, lo incluye como parte de su familia. De hecho, el título de la familia de Felipe IV es muy diciente. Velázquez se siente parte de la familia de Felipe IV y por lo tanto nos está hablando de su posición dentro de la corte, pero también nos está hablando de algo interesantísimo y es la posición de la pintura o el rol de la pintura en la corte de Felipe IV. En ese orden de ideas, mi propuesta es que si bien pues evidentemente hay un juego de miradas que es un poco ambiguo, contradictorio, es decir, no lo podemos entender a cabalidad. Sí creo que todo, absolutamente todo lo que nos está contando, esa fotografía, esa instantánea, es una historia sobre cómo la pintura se legitima en la corte de Felipe IV. En ese orden de ideas, creo, y lo propongo a partir también de esta pintura de Juan Bautista del Mazo, quien es el yerno y discípulo de Velázquez. Aquí está con la hija de Velázquez, su esposa, sus nietos, los nietos de Velázquez. Aquí está Juan Bautista del Mazo. Y atrás, en un guiño también, y digamos haciéndole un honor a su maestro y suegro Velázquez, lo pinta Velázquez en su taller, pintando un cuadro de la infanta Margarita. En ese orden de ideas, yo me atrevo a afirmar, ¿no? A proponer que lo que realmente está pintando Velázquez, es un cuadro de la infanta Margarita, es un retrato de la infanta Margarita. Y que de cierta forma, y aquí me voy a volver un poco otra vez, lo que ocurre en esta escena, perdón, lo que ocurre en el cuadro es lo siguiente. Están entrando, o mejor, antes de que estén entrando, Velázquez se encuentra terminando un cuadro de la infanta Margarita, seguramente está haciendo los últimos retoques. La infanta Margarita, que es una niña en ese momento, seguramente ya está inquieta, está cansada de posar ante el pintor, y en ese momento entra el aposentador José de Nieto, que es este personaje de acá. Una de las funciones del aposentador en la corte era abrir la puerta a los reyes y anunciarlos en las estancias. Los anunciaba, así la gente que estaba en ese cuarto sabía que iban a llegar los reyes, por lo tanto se preparaban para toda la parafernalia que implicaba pues el saludo. Y por lo tanto yo creería que José de Nieto ha atravesado la sala, ha atravesado la estancia, les ha anunciado a estos personajes que encontramos acá que los reyes van a entrar, y en el momento que Velázquez decide tomar la instantánea, José de Nieto está abriendo la otra puerta para permitirles a los reyes cuando crucen la estancia, pues que pasen sin tener que obviamente tocar y abrir una puerta, porque ningún tipo de actividad física le está permitido a la nobleza. Y ese es el momento preciso o exacto que Velázquez congela, el momento en el que los reyes llegan al cuarto, ¿no? A este cuarto. ¿Por qué es eso tan importante? Porque Velázquez está congelando el momento en el que su rey, tal vez la persona más importante de la sociedad en ese momento, jerárquicamente hablando, está llegando a visitarlo, a verlo pintar. Y eso es algo que Felipe IV solía hacer, no es algo que Velázquez esté inventando. Uno de los grandes pasatiempos de Felipe IV era ir, visitar a Velázquez y verlo pintar, ¿no? De hecho, se sabe que Felipe IV era un aficionado de la pintura en términos prácticos, es decir, pintaba, ¿no? Obviamente todos sabemos que era un gran coleccionista y amante de la pintura, pero que también sabía pintar, ¿no? Por lo tanto, le gustaba muchísimo ver a Velázquez pintar, y seguramente entre ellos se creó una relación de amistad, no solamente por esas visitas, sino también por el tiempo que implicaba realizar un retrato del rey. Los muchos que realizó Velázquez sobre el rey empezaron a generar o a crear una relación de amistad entre ellos. Velázquez decide entonces pintar algo que solamente el rey y él entienden, y es ese momento íntimo en el que Felipe IV está visitando a Velázquez, Muy bien, según esa interpretación entonces, pues Velázquez estaría pintando ese cuadro de la infanta Margarita, tal vez lo estaría retocando, terminando, y es interesante también que se nos muestre como en esa pose de intelectual, ¿no? Que está pensando, tal vez no que está trabajando en la pintura, sino que está pensando, dándonos también un recurso para avalar o para legitimar la nobleza de la pintura, algo que se estaba buscando en ese momento. Esta es una obra de un artista japonés contemporáneo, Yasumasa Morimura,
que tiene un estudio sobre las meninas. Esta obra hace parte de ese estudio y es muy interesante porque de cierta manera pues juega también con esos límites de la representación. Él se ubica, primero quita a los reyes del reflejo del espejo, después se ubica en el lugar que ocupa Velázquez y Velázquez en el lugar que ocuparía Yasumasa Morimura, y de cierta forma nos refleja, ¿no? Mostrándonos de atrás en la escena, nos refleja, nos revela el enigma, ¿no? Nos revela el enigma, que es un poco la misma interpretación que yo estoy haciendo del cuadro, que lo que está pintando Velázquez es un retrato de la infanta Margarita. Muy bien. Pues con esto ya termino y simplemente para dar pie un poco a las conclusiones que queremos proponerles con Santiago, y termino con esta ilustración que aparece en los diálogos de la pintura de Carducho. En uno de esos 7 diálogos, cada uno de los diálogos arranca con una imagen muy, muy alegórica, y en esta, en la que aparece un pincel con un lienzo en blanco y que dice abajo: en la tabla rasa tanto excede, que ve todas las cosas en potencia, solo el pincel con soberana ciencia reducir la potencia al acto puede, ¿no? Nos habla básicamente del poder que tiene la pintura para crear mundos, para crear ficciones, para hacernos entrar pues en digamos, en esas dinámicas muy complejas de juegos entre realidad y ficción. Muy bien. Y entonces, un poco la conclusión a la que queremos llegar con Santiago, buscando más conexiones entre el cuadro y la novela, es que consideramos que ambas tratan sobre la amistad, ¿no? Santiago ya lo había anunciado al final de su intervención, como El Quijote era una novela cuya temática principal podría ser definida como la amistad o la construcción de una amistad entre el Quijote y Sancho. Y de cierta forma este cuadro, esta pintura también nos habla en esa intimidad que les mencionaba sobre la relación de amistad entre Velázquez y Felipe IV. Llama mucho la atención que esta obra o que en esta pintura aparezca la Cruz de Santiago en el pecho de Velázquez. Llama mucho la atención porque Velázquez logró tener esta orden o entrar a esta orden de caballería un año antes de morir, y esta pintura es realizada casi 6 años antes de morir, por lo tanto no pudo en el momento de realizarla pues cometer ese acto osado, ¿no? De pintarse el escudo o el símbolo de la orden de Santiago de Compostela. Se dice que al morir Velázquez, Felipe IV mandó a Juan Bautista del Mazo a que pintara la cruz en honor pues a su pintor y amigo Velázquez. Las versiones más románticas dicen que fue el propio Felipe IV quien la pintó. Sin embargo, pues esto nos demuestra 2 cosas. Por un lado, que Velázquez había logrado realmente su cometido en la vida, que era convertirse en un noble y hacer de la pintura una actividad noble. Y por otro lado, pues nos muestra o nos revela esa relación íntima y sincera de amistad entre ambos. Santiago. Gracias, Darío. Y bueno, señalar también que Don Quijote se subía de peldaños en términos sociales, ¿no? Se ponía un don que estaba restringido para los hidalgos, algo que nos cuenta Sansón Carrasco que les molesta mucho a la clase noble que haga Don Quijote. Pero más allá de eso, usted señalaba, y quiero retomar esta idea de Darío, de que la obra nos involucra, de que la obra nos contiene, y también con el juego de miradas, yo diría que la obra nos mira a nosotros, ¿no? Nos devuelve esa mirada, nos hace parte de ella, nos cuestiona el mundo, nos hace pensar sobre sus poros, y además, con ese elemento de la amistad, y una amistad ligada a través de, en el caso de Velázquez, de la pintura, y en el caso de Sancho Panza y Don Quijote, de la literatura. Acá les traigo un pasaje memorable del último capítulo del Quijote, cuando ya Don Quijote está en su lecho de muerte y se vuelve a Sancho, está dictando su testamento y se mira a Sancho y le dice: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío,
sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, que es el último proyecto literario de Sancho y de Don Quijote. Como tenemos concertado, quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Y la literatura y los delirios de Don Quijote han logrado no solamente crear esta amistad, sino afianzarla en estos términos supremamente entrañables. Y son unos términos que creo que de nuevo se nos pueden aplicar a nosotros. Y acá voy a citar a Borges también, esta vez no en un texto de ficciones, mmm, sino en una entrevista que hizo en España y que le preguntaban que él era más, le preguntaban por qué razón era más, digamos que cercano a Quevedo que a Cervantes, y se desdecía, ¿no? Y dice lo siguiente: yo he admirado mucho a Quevedo y lo admiro, pero en cambio Cervantes y Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez, estos son amigos personales míos. Es otra cosa, es una relación de amistad que no se establece nunca con Quevedo. Entonces, es la amistad no solamente de esos personajes de la ficción, sino también es una relación que crean los textos y las ficciones con nosotros, sus lectores, y que nos involucran de nuevo en esa amistad, en ese sentimiento de cercanía que desde luego le despierta a cualquier persona que haya pasado las páginas de Cervantes. Y creo que ya es hora, entonces voy a parar acá y más bien, Luis Antonio, no sé si abrimos espacio para preguntas si las hay o comentarios. En el chat, Gracias. Luis Antonio nos comparte una pregunta que hace María Ángela Chávez en Facebook. Hola, hola María Ángela, qué bueno verte por acá. Nos pregunta María Ángela dónde colocaban, dice, sí, dónde colocaban el cuadro de las meninas. Si ese lugar era público, ¿sería coherente pensar en la intimidad de la acción retratada o este es un argumento que puede debatir esa idea de la intimidad de la acción? Pues lo que se sabe, como les decía, es que Las Meninas, el lugar original para el que fue realizada o para el que fue hecha fue para la oficina de Felipe IV. Por lo tanto, era un espacio íntimo, era un espacio privado al cual tenía solamente acceso muy pocas personas y básicamente solamente Felipe IV. Por lo tanto, ese es también un argumento que ayuda a esta interpretación que yo propongo como un cuadro íntimo, ¿no? Como un cuadro íntimo en donde hay una serie, podríamos decirlo, que ese misterio, ese enigma, pues está trabajado desde la intimidad de la relación de Felipe IV y Velázquez, ¿no? Porque en todo caso, cuando nosotros vemos Las Meninas, pues no nos deja de sorprender lo rebelde, como les decía, de la situación, ¿no? Un pintor que se pinta en primer plano, que deja a los reyes en un segundo plano, que los saca del cuadro, es decir, hay como una osadía ahí por parte de Velázquez, pero realmente lo que hay al final es un vínculo muy estrecho y de entendimiento entre ambos, ¿no? Entonces, el que esté en el despacho, en la oficina de Felipe IV, es un argumento más para tener en cuenta esta lectura de la intimidad. Darío, Ana Franco le comenta que qué bonita idea la de que Las Meninas es una obra sobre la amistad entre Velázquez y el rey. Sí, 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 Ana, sin duda, yo pues siempre que hablo sobre esta pintura y la veo, la menciono en una clase, pues me sorprende que cada vez nos dice algo, o me dice a mí, y creo que a todos los que la apreciamos, nos dice algo nuevo, ¿no? A pesar de haberla visto multiplicidad de veces, de haberla interpretado mucho, de haber leído tanta literatura que se ha escrito sobre ella, siempre es una obra que propone algo nuevo, ¿no? Siempre es una obra que propone algo nuevo y esta interpretación o esta temática de la amistad, pues últimamente es la que siempre me llama más la atención. Bueno, creo que no hay más preguntas, Darius.
No, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora. Esperamos lo hayan disfrutado y muy chévere ver ahí a algunas personas que estuve chismoseando que participaron. Nada, nos veremos en una futura ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por haber venido y sí, también por ahí hemos visto gente muy querida en los asistentes. Ojalá, ojalá la próxima sea en vivo. Gracias, chao. Chao.